Vayamos por favor a Juan 10, del 31 al 40. Alguien que lo lea bien fuerte, por favor. Juan 10, del 31 al 40. Por favor. $39, por favor. Hasta ahí. La gente estaba resuelta a agarrarlo a pedradas. Jesús platicaba con ellos, la gente no entendía, se ofuscaba, se enojaba. ¿Y qué hacía Jesús? Se quedaba a convencerlos. Era cobarde. ¿Qué hacía Jesús? Cuidaba su integridad física. Cuando una persona te está atacando, tienes que aprender a cuidar tu integridad física. Esto es válido, el huir, el hacerte a un lado solo cuando está en peligro tu integridad física. Muchas veces malinterpretamos el que si te dan en una mejilla, pues pon la otra. Pues ahí está Jesús, me van a dar una pedrada en esta mejilla, voy a poner la otra mejilla para que me den otra pedrada. Cuando la gente estaba tratando de atacar a Jesús, Jesús no caía en sus provocaciones. Si la gente no entendía y veía que lo iban a agredir, dice que Él huía, se retiraba, se escapaba. Y es importante que nosotros entendamos que cuando estemos siendo atacados, no necesariamente tenemos que estar ahí parados, dejar que nos agredan y que nos dañen. Tenemos que hacernos a un lado y cuidar nuestra integridad física. Eso no es un acto de cobardía. ¿Me explico? Jesús nos enseña en la Escritura que su tiempo no había llegado. No debemos nosotros permitir que seamos agredidos a menos que sea por causa del Evangelio. Muchas veces nos dejamos agredir de oquis, no por la causa del Evangelio. Jesús murió con una causa, padeció por una causa y fue para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Otra cosa que Jesús hizo, lo vemos en el punto número 3. Repito, ¿cómo Jesús reaccionó ante los ataques de las personas? 1. No cayó en provocaciones. 2. Cuidó su integridad física. 3. Escogió resolver el conflicto. Podemos escoger hacer lo bueno sin importar lo que los demás hagan. Jesús agotaba hasta donde podía todas las estancias posibles para poder resolver el conflicto que tenía con las personas o que la gente le levantaba a él. Podemos nosotros responder a un ataque con amor. Podemos nosotros responder de una manera tranquila a alguien que nos está tratando mal. Podemos hacerlo actuando y hablando con bondad, con paciencia, con dominio propio. A veces alguien puede tratarnos mal por causa de algún problema en su propia vida. Tal vez aquella persona amaneció de malas y viene y se topa con nosotros. Pero nosotros podemos escoger en medio de un ataque ser de bendición. Es decir, hablar con bondad a ellos, acerca de ellos. Tenemos la oportunidad de darles aliento y esperanza a aquellos que nos están haciendo daño. Y era algo que Jesús trataba de hacer. Si ustedes van a Juan capítulo 3, versículo 17, 18 en adelante, dice que Jesús no ha venido al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Dice, no, el Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús tenía en claro que no había venido a condenar más a las personas, conocía sus fallas, sus errores. Las primeras palabras que Jesús o que los evangelios ponen en labios de Jesús cuando Él se levanta del bautismo, ¿cuáles son? Y fue predicando por todas las ciudades diciendo que arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús traía el reino, el perdón, una nueva vida a las personas. No era su intención dañar más a las personas. ¿Tú crees que Jesús no amaba a los líderes religiosos de su tiempo? ¿Tú crees que no amaba a los fariseos, a los saduceos? Claro que los amaba. Pero la cerrazón de estas personas fue mayor, en el sentido que no percibieron, rechazaron su amor. ¿Acaso no estaban en la lista cuando Jesús subió a aquel cerro y vio la ciudad y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, cuántas veces no quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y le dijo a sus discípulos: veo a mi pueblo como ovejas que no tienen pastor. Allí estaban todos. Jesús los amaba. Jesús los amaba tanto que aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús de muchas maneras escogió resolver el conflicto. Y una manera de resolver un conflicto cuando alguien nos está atacando es poder platicar, poder comunicarnos. Vayamos a Juan capítulo 7, versículo 24. Alguien que lo lea fuerte, por favor. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Y a quién se los está diciendo? A los judíos. Les está diciendo: no juzguen por las apariencias. Jesús está entrando en diálogo con ellos. Si vamos a Juan capítulo 8, versículo 39, vemos a Jesús platicando. Platicar significa también hacer ver los errores de las personas. La gente decía: somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora pues procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual os he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús trataba de dialogar con ellos.